¿Qué tal? Buenas noches. Ahí arriba de las mesas yo dejé unos papelitos con unos pasajes bíblicos. Eso es para que cada uno de los que están integrando la mesa ya pueda ir buscando los textos para que al momento de la lectura, ¿sí?, ya lo puedan ir leyendo y así agilizar. Son muchos textos los que hay para leer hoy y eso va a hacer que perdamos mucho tiempo. Si vamos buscando texto por texto, eso va a hacer que, si vamos buscando texto por texto, eso va a hacer que nos demoremos mucho. Entonces, los que tengan los papelitos sobre la mesa, ¿sí?, ya los pueden ir tomando y alguno de la mesa sí puede ir buscando el texto para luego leerlo. Adentro hay un bomboncito, así que de premio para el que lo lee. Después de leer, se lo pueden comer porque si se lo comen antes, se le va a poner pastosa la boca y no van a poder hablar bien. Hoy empezamos con la lección 4, que es cómo crecer en la vida cristiana. Ya vimos las primeras 3 lecciones, no sé si recuerdan, la primera era la seguridad de la salvación, la segunda hablamos de la palabra de Dios, ¿sí?, de la Biblia, la tercera, la clase anterior que estuvo Jorge, hablamos de la oración y hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el testimonio. El otro día leía, no sé si en el Facebook o donde, decía que la segunda cosa, o la cosa más importante para el cristiano, después de haber recibido a Cristo, es el buen testimonio, ¿sí? El buen testimonio, es lo que tenemos. Si me acompañan, Eclesiastés 10.1, un texto que no está ahí. Eclesiastés 10.1 dicen: las moscas muertas hacen heder y corrompen el perfume del perfumista. Así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Qué es lo que sucede en los creyentes? ¿Sí? Muchos dicen, bueno, el creyente se puede equivocar, puede pecar. ¿Sí? Juan dice que nosotros, dice, esta cosa es escrito para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. Y nosotros tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, que nos defiende, que hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer, defendernos ante el Padre. Ahora, más allá del perdón de Dios sobre el pecado, ¿sí?, el pecado en la vida del creyente perjudica su testimonio. Perjudica su testimonio. Es decir, una vida de buen testimonio muchas veces se ve empañada, como dice Eclesiastés, por una locura. ¿Sí? Una mosca echa a perder el perfume del perfumista y muchas veces el testimonio, ¿sí?, de algún hermano, por una acción, muchas veces queda empañado ese buen testimonio de una vida dedicada. Por eso el buen testimonio empieza con la conversión y el buen testimonio termina, ¿sí?, con la muerte del creyente. ¿Por qué? Porque tenemos toda una vida para vivir una vida de buen testimonio. Y no es que no haya perdón, sí que lo hay y Dios lo tiene, ¿sí?, pero el llamado al creyente es que vivan vidas santas, ¿sí?, apartados del pecado. Vamos a ver, respecto al testimonio, lo dividimos en dos. Por un lado, tomamos lo que es el testimonio, entendiéndose como la conducta cristiana en su vida, la vida de conducta cristiana, y por otro lado, el testimoniar o el testificar, que ahí trataría de dar testimonio, de contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por lo tanto, vamos a ver primero lo que tiene que ver con el testimonio y con lo que es el andar en la vida cristiana. Hay muchos textos donde se ve la manera en que nosotros debemos andar. El hermano que tenga Romanos capítulo 6, versículo 4. Bien, Pablo allí habla del bautismo, ¿sí? Viene hablando del bautismo. Había una buena analogía, ¿sí?, que se refería al pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto, ¿sí?, y Egipto de la esclavitud del pecado, pasa por el Mar Rojo, ¿sí?, que es el bautismo, y luego transita la vida cristiana hasta que entra ¿a dónde? A la tierra de la promesa, a la tierra prometida. La vida del cristiano también cumple ese ciclo. ¿Por qué? Porque nosotros somos esclavos del pecado, estamos en la esclavitud del pecado,
¿sí? Fuimos salvados por Cristo, fuimos sacados de la esclavitud del pecado, ¿sí? Pasamos por el bautismo, ¿sí? Pasamos por el bautismo que dice Pablo acá, dice que fuimos sepultados con Cristo, resucitamos, ¿sí? ¿Y a qué resucitamos? A una vida nueva, por supuesto, no es una vida física nueva, sino que estamos hablando de una vida espiritual. Y luego andamos nuestra vida como si nosotros andaríamos por el desierto, así como el pueblo de Israel tuvo sus altibajos, ¿sí? Porque el pueblo de Israel tuvo una época de fidelidad a Dios, cayeron, se quejaron, ¿sí? Sufrieron consecuencias, y fueron 40 años que ellos estuvieron peregrinando en el desierto hasta que entraron a la tierra prometida. El creyente, en la persona que cree en Cristo, sucede algo parecido, porque después de haber sido bautizado, ya antes, cuando es convertido, cuando es rescatado del pecado, comienza esa vida cristiana, ¿sí? Y comienza a andar. Acá como dice, que andemos en vida nueva, que andemos, dice, en vida nueva, como Cristo, ¿sí? Resucitó. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y si nosotros vamos a Juan capítulo 3, nosotros vamos a ver allí que Jesús con Nicodemo habla y habla del nuevo nacimiento. ¿Sí? Por supuesto que Cristo, Nicodemo no entendía, dice, ¿cómo puede entrar una persona en el vientre de su madre siendo viejo? Sí, por supuesto que Cristo no se estaba refiriendo a un nacimiento físico nuevo, sino que él lo que se estaba refiriendo era al nacimiento espiritual. ¿Sí? Entonces, cuando una persona va a Cristo, ¿sí? Es necesario que entienda que las cosas que sucedieron en su vida para atrás, ¿sí? Ya no tienen, Dios perdonó, ¿sí? Dios perdonó su vida de allí para atrás. Por lo tanto, ¿sí? Debe andar en vida nueva, ya no con los principios que tenía en su antigua vida. Por eso Romanos capítulo 12 habla del cambio de mente, ¿sí? Que es un cambio de mente que se va, es cierto que el cambio de mente se va haciendo paulatinamente, no es un cambio que se da rotundamente en el momento de la conversión, pero sí nosotros debemos andar en vida nueva, ya no con los principios que teníamos antes, sino con los principios de Dios. Sí, por eso dice que andemos en vida nueva como resucitados, viviendo una nueva vida. ¿Sí? Muchas veces, a causa del pecado de nuestra vida pasada, ¿sí? Quedan marcas, quedan secuelas. ¿Sí? Por supuesto que esas secuelas normalmente no se borran. ¿Sí? Muchas personas por ahí están tatuadas y vienen a la iglesia y siguen con sus tatuajes, gente que por ahí contrajo HIV por alguna cuestión y lo siguen teniendo. ¿Sí? Por supuesto que la consecuencia del pecado muchas veces queda y normalmente queda en la vida, pero lo que tenemos que entender es que nuestro andar, ¿sí? Los pecados pasados están perdonados, todos los pecados están perdonados, ¿sí? Los pasados pecados también están perdonados, ¿sí? Y es la oportunidad de la persona de vivir bajo otros principios, una vida nueva, ¿sí? Así como decíamos, 2 Corintios 5:17, y tenemos todo Juan capítulo 3 para poder verlo también. Es un buen tema para desarrollarlo mucho más, pero no nos podemos detener allí en ese punto solamente. ¿Algún hermano que tenga 2 Corintios 5:7? Bien, Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y Juan 1:12, ¿sí? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A Cristo lo hemos recibido por fe, dice, por fe andamos, no por vista. Y allí, si ustedes se fijan en el contexto de 2 Corintios, ustedes van a ver que Pablo está hablando del anhelo que él tiene, de la resurrección, ¿sí? Por eso dice de ser revestido, ¿sí? De no estar desnudo, ¿sí? Él está hablando de la resurrección y la esperanza de la resurrección. Si nosotros vamos a Efesios, capítulo 11, vemos que dice, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como cristianos, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestro andar en este mundo, como dice Pablo ahí en el mismo pasaje de Corintios, es un tabernáculo, ¿sí? Una carpa. ¿Nosotros qué tenemos? Una patria celestial, una casa celestial. ¿Sí? Y ahí es donde debemos ir. Teniendo eso en mente, debemos andar por fe. Después más abajo hay un texto de Pedro donde habla que todas estas cosas van a ser destruidas. Y de hecho, nosotros sabemos que todo esto va a ser destruido. El mundo va a ser destruido, ¿sí? Por lo menos el sistema como lo tenemos hoy, como lo entendemos hoy. Sabiendo eso y sabiendo que tenemos una patria celestial, es necesario que andemos por fe.
¿Y a qué se refiere andar por fe? Teniendo la vista puesta allí, ¿sí? Como dice Pablo, el que pelea como soldado no se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿sí? Entonces, nuestro andar debe ser tratando de agradar a Dios, ¿sí? Teniendo en vista, por fe, sabiendo de qué, que nos espera una patria celestial y que si agradamos a Dios, ¿sí? Que si agradamos a Dios, estamos sembrando para cosechar en la eternidad, para cosechar cosas eternas. Muchas veces nos preocupamos por nuestro día a día, por prosperar, por lo que tengamos, ¿sí? Pero deberíamos tener la conciencia siempre, ¿sí? Puesta la mirada en las cosas eternas. ¿Por qué? Porque sabemos que todo esto va a ser destruido. Y sembrar, no solamente sembrar para el día de hoy, sino porque lo que nosotros sembramos hoy, la palabra de Dios que sembramos hoy, es algo que se va a proyectar a la eternidad, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces dice, ¿cómo debemos andar allí? Dice, por fe, no por vista, y por fe es de la manera en la cual nosotros recibimos a Cristo. Efesios 5:2. Bien, dice que andéis en amor, así también como Cristo nos amó. Ahora, ¿cómo estábamos nosotros cuando Cristo nos amó? ¿Cómo estábamos nosotros cuando Cristo nos amó? Estábamos perdidos, éramos enemigos. Entonces ahí Pablo está hablando del amor a los enemigos, no solamente a los hermanos, a los que comparten nuestra fe, a nuestros familiares, ¿sí? Cristo a nosotros nos amó cuando nosotros éramos sus enemigos. Y así como Cristo nos amó a nosotros, ¿sí? Nosotros debemos andar en amor, ¿sí? ¿Haciendo qué? También perdonando a nuestros enemigos. Si nosotros vivimos una vida cristiana, ¿sí? Si buscamos agradar a Dios, si predicamos el Evangelio, ¿problemas vamos a tener? Sí. ¿Enemigos vamos a tener? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí los vamos a tener. ¿Por qué? Porque al primero que le tocamos los intereses es al diablo, ¿sí? Y el diablo tiene sus huestes que van a tratar de impedir, ¿sí? Que nosotros podamos llevar a cabo, ¿sí? La obra de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, ¿vamos a tener enemigos? Claro que sí. Ahora, ¿cuál es el mandamiento que tenemos? Que así, como Cristo nos amó, nosotros también los amemos a ellos, y Cristo a nosotros nos amó cuando éramos sus enemigos. Entonces, nosotros allí, ¿sí? Debemos tener perdón, ¿sí? Y debemos tener amor para aquellos que puedan representar nuestros enemigos. Yo, no sé si saben, aquí hay un grupo de hermanos que está yendo a la cárcel, ¿sí? Allí hay bueno, personas que se están congregando, inclusive hay algunos chicos que han salido y ya están viniendo a algunas reuniones. Y cuando uno, yo lo hablaba con Peti, si no me equivoco, con Oscar el otro día, cuando uno escucha las cosas por las cuales están presos, a uno no les da ganas de amarlos. Sinceramente, uno puede decir, no me da ganas de amarlos por las cosas que hicieron. Ahora, nosotros no lo tenemos que mirar con esos ojos humanos. ¿Por qué? Nosotros tenemos que mirar con los ojos de Dios. Como Cristo nos rescató a nosotros no somos o no somos mejores que ellos. Nosotros necesitamos de Cristo igual que necesitaban ellos, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros, así como Cristo nos amó a nosotros también andemos en amor, perdonando así también a nuestros enemigos. Por supuesto, a nuestros amigos, a nuestros familiares también, ¿sí? Pero la dificultad no está con ellos. La dificultad está en amar a nuestros enemigos, en amar a los que se nos oponen. Por eso allí, andar en amor como Cristo nos amó. Colosenses 1:10. ¿Hay alguno que lo tiene? Bien, gracias. Dice, andar como es digno del Señor. Ahora, ¿cómo es digno del Señor? Y allí Pablo da 3 puntos de cómo es andar siendo digno del Señor. Primero dice, agradándolo en todo, ¿sí? Agradándolo en todo. Y allí tiene que ver con el cumplimiento de los mandamientos, con el andar en la conducta, en tener una conducta correcta. Vale decir, con el cumplimiento de sus mandamientos, ¿sí? En no pecar. ¿Sí? Agradar a Dios en nuestra manera de vivir, ¿sí? Apartado del pecado, una manera de vivir santa. Más adelante dice santa y piadosa manera de vivir, ¿sí? En vivir una vida, ¿sí? Que a Dios agrade, pero en lo que tiene que ver con respecto a la conducta. No sé si me explico. No tanto, porque después sigue el pasaje y dice,
Por un lado, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra. Efesios 2, ¿sí? 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, por un lado, vamos a andar dignos del Señor, primero, agradándolo en todo, ¿sí? Viviendo una vida como Él quiere. Segundo, haciendo, ¿sí? Toda buena obra, ¿sí? Buena obra que, como dice Efesios, ¿sí? Para eso fue para lo cual Cristo nos rescató. Y llevando el fruto es el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu que nosotros ponemos en la obra que nosotros hacemos, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia. Allí también podemos ver, no sobre el tiempo, Juan capítulo 15, cuando Jesús habla de la vid y los pámpanos, ¿sí? Que dice que todo aquel pámpano que no lleva fruto, ¿sí? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, como dice Gálatas 5:22. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos la obra de Dios y tenemos fruto, ese fruto del Espíritu, ¿sí? Nosotros sabemos que estamos agradándole a Dios y estamos haciendo la voluntad de Dios en las buenas obras que Él nos dio para que nosotros hagamos. Cuando nosotros a veces nos topamos con necesidades de hermanos, con necesidades de personas que no son hermanos también, ¿sí? Son oportunidades, ¿sí? Que nos da Dios para que nosotros podamos mostrar su amor. Son oportunidades que nos da Dios para que nosotros hagamos buenas obras, ¿sí? No somos salvos por las buenas obras. Luego de ser salvos, ¿sí? Nosotros tenemos un camino de buenas obras por donde podemos andar. La iglesia no es un centro de caridad, eso es cierto, pero la caridad también debe estar incluida dentro de la obra de la iglesia, ¿sí? Así como hay un ropero y se le puede dar ropa a los chicos, es bueno que la iglesia también asista a familias que están en necesidad, es bueno, sobre todo, dice, a lo de la familia de la fe, pero también, ¿sí? Para con los de afuera, porque nosotros con eso mostramos el amor de Dios, ¿sí? Y es un camino que nos lleva para poder, ¿qué? Es un camino, un buen testimonio como iglesia, para después poder llegar con la palabra del Evangelio. ¿Sí? No es el fin de la iglesia, no es hacer ese tipo de buenas obras, no es el fin de la iglesia, no es la caridad, ¿sí? Pero es un camino para poder llegar con el Evangelio y también, ¿sí? Son posibilidades que nos da Dios para que nosotros hagamos buenas obras. Entonces teníamos, como es digno del Señor, primero, agradándole en todo, vivir una vida santa, sin pecado. Segundo, llevando fruto en toda buena obra. Y tercero, dice, creciendo en el conocimiento de Dios, ¿sí? Así es, creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Ahora, nosotros, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Sí? Nosotros creemos que la Biblia es la mente de Dios, o revela la mente de Dios. Entonces, nosotros vamos a conocer a Dios, ¿sí? A través de la Biblia. Estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, es conocer a Dios. Y andar siendo dignos de Dios, es también estudiar y conocer a Dios. Por eso cuando nosotros estudiamos y conocemos a Dios, también estamos andando como es digno de Él. ¿Sí? ¿Cómo vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? Si no leemos la Biblia, si no leemos la mente de Dios, si no sabemos lo que Él nos quiere decir. Por eso es importante estos 3 puntos. Por un lado, ¿sí? Llevar una vida que agrade a Dios en nuestra conducta, hacer las buenas obras, ¿sí? Que ya fueron establecidas inclusive de antemano para que anduviésemos por ellas, pero también conocer a Dios, ¿sí? Buscar el conocimiento, el pleno conocimiento de Dios. Y el pleno conocimiento de Dios no lo puede tener cualquier persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pleno conocimiento de Dios no viene solamente por un conocer intelectual. Quien más, quien menos tiene capacidad intelectual. Hay gente que es muy inteligente y tiene más capacidades que otras personas que no lo son tanto. Ahora, el cristiano tiene el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo lleva a tener una percepción o un entendimiento correcto de Dios. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, Jesús dice, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que os he dicho y enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es nuestro maestro, el Espíritu Santo es el que nos enseña. Una persona del mundo puede tener un conocimiento intelectual de Dios, ¿sí? Que inclusive puede ser correcto, pero nosotros, más allá del conocimiento intelectual, tenemos un conocimiento mucho más profundo de Dios, mucho más cabal, como dice aquí, mucho más pleno, que es el entendimiento y el conocimiento espiritual de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo que le enseña a nuestro espíritu, ¿sí? De que somos hijos de Dios y nos enseña cosas espirituales que van mucho más allá
de un conocimiento intelectual. Colosenses 4:5. Bien, dice, andad sabiamente con los de afuera, ¿sí? Andad sabiamente con los de afuera. Ahora, ¿cómo andamos sabiamente con los de afuera? ¿Sí? Miren, aún el mundo, la gente del mundo, la gente que no conoce a Cristo, respeta a las personas que viven por sus convicciones, que viven de acuerdo a sus convicciones. Nosotros como cristianos, ¿sí? Más que creencias, debemos generar convicciones, ¿sí? Josh McDowell decía, la diferencia entre creencia y convicción es que la creencia es lo que yo creo. Sí, a mí me enseñan y me dicen, bueno, vos creés que Dios es trino. Bien, sí, lo creo. Pero la convicción es un poco más allá. Es decir, ¿por qué creo lo que creo? Sí, y los cristianos, y hay una ausencia de esto en el mundo cristiano, es que los cristianos muchas veces no saben por qué creen lo que creen. Creen, pero no saben por qué creen lo que creen. Y esa es la convicción, y eso es lo que tenemos que tener nosotros, convicciones cristianas. ¿Sí? No solamente creer, por supuesto, nosotros podemos tener un pastor, una persona que nos hable y nos puede decir, bueno, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que nosotros creemos, pero más allá de eso es, ¿por qué yo creo lo que a mí me están diciendo? Entonces, buscar en la Biblia, verificar en la Biblia y tener convicciones, pero que esas convicciones no sean unas convicciones intelectuales que yo las sepa, sino que mi vida, ¿sí?, se conduzca por esas convicciones, ¿sí? No porque, yo me acuerdo cuando iba a la secundaria o a la escuela de cadetes, te decían, yo no salía a bailar ni nada. ¿Por qué? Te decían, la religión no te lo permite. Y eso sería una creencia, no, yo no lo hago porque yo sé que eso va contra el carácter de Dios y a Dios no le agrada que yo lo haga, ¿sí? Y no lo hacía, ¿sí? Y al fin y al cabo, la gente del mundo, o la gente que no tiene a Cristo, cuando ve una persona que vive por sus convicciones, más allá de que esté de acuerdo o no, ¿sí? Porque muchas veces cuestionan conductas cristianas, más allá de que esté de acuerdo o no, ¿sí? Ellos valoran a la persona que vive por convicciones. Entonces, el andar sabiamente es que nosotros tengamos convicciones cristianas y que nos conduzcamos en nuestra vida con esas convicciones cristianas. Y luego dice, andar sabiamente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. ¿Sí? Otra traducción dice, redimiendo bien el tiempo. Allí tiempo no es cronos, no es el tiempo de reloj, ya lo hemos explicado en otra oportunidad, sino que hay es kairos, ¿sí? Y es el tiempo de las oportunidades, ¿sí? Es el tiempo de las oportunidades, no es el tiempo cronológico, no es que nosotros tenemos que hacer las cosas apurados, solo rápido, para aprovechar bien el tiempo. En realidad no, yo tengo que aprovechar bien la oportunidad, ¿sí? ¿Sí? No acelerarnos, sino que aprovechar bien la oportunidad. Según la mitología griega dice que Kairos era un dios que era pelado, ¿sí? O bien tenía un mechón de pelo en la frente. ¿Por qué? Porque dice que era el dios de las oportunidades. Entonces, si él hubiese tenido pelo largo, pasa la oportunidad y tengo la posibilidad de agarrarlo de los pelos. Sí, pero al ser pelado, cuando pasaba la oportunidad ya no tengo posibilidad de agarrarla. Y a eso se refiere también el pasaje. Nosotros tenemos la oportunidad con los de afuera, ¿sí? Muchas veces predicar el Evangelio. ¿Cuántas veces se nos arriman? A mí me ha pasado compañeros de trabajo y te dicen, bueno, pero ¿qué diferencia tenés vos con el católico? ¿Sí? Y son oportunidades. Son oportunidades. Yo la puedo dejar pasar. Ahora, esa oportunidad puede que nunca más vuelva, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad con los de afuera, debemos aprovecharla. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa oportunidad va a volver. No la podemos agarrar de los pelos después, ¿sí? Y muchas veces cuando nosotros perdimos las oportunidades, queremos retomar y ya está, ya pasó, ¿sí? La persona perdió el interés, ya no está en la misma situación que estaba hace una semana atrás, ¿sí? Y perdimos la oportunidad de presentar a Cristo, ¿sí? De predicar el Evangelio. Entonces, con los de afuera debemos andar sabiamente, viviendo por nuestras convicciones y aprovechando las oportunidades, ¿sí? Cuando tengamos la oportunidad de hablar, cuando tengamos la oportunidad de mostrarles a Cristo, debemos mostrárselo, porque no sabemos si esa oportunidad va a volver en otro momento. Segunda Pedro 3:11. Bien, era el pasaje que yo iba a hacer referencia al principio. Sí, Pedro viene hablando allí de lo que va a terminar siendo, al fin y al cabo, al fin de la historia de la humanidad, ¿sí? Cuando ya la tierra sea renovada, ¿sí? Y todo esto va a ser deshecho, dice que va a ser quemado por el fuego, ¿sí? Todo lo que nosotros podamos tener de este mundo, va a ser deshecho. Auto, casa, hijos, lo que nosotros podamos tener va a ser deshecho, ¿sí? Hay una frase que dice que no es tonto aquel
que pierde aquello que no puede retener para ganar aquello que no puede perder, ¿sí? Y muchas veces, ¿sí?, nos afanamos y tratamos de cuidar lo que nosotros tenemos, ¿sí?, cuando si nosotros lo ponemos en las manos de Dios, vamos a generar frutos que son para la eternidad, ¿sí? Podemos perder dinero, podemos perder bienes, podemos perder tiempo, ¿sí?, podemos perder nuestros recursos, pero si los ponemos al servicio de Dios, esa pérdida que puede llegar a ser hoy acá, ¿sí?, es sembrar para la eternidad, ¿sí? Nosotros no podemos retener nuestro dinero, no podemos retener nuestro tiempo. El tiempo pasa, lo puedo pasar durmiendo, tomando mate o disponiéndolo para Dios, ¿sí? No puedo retener el dinero, el tiempo, no puedo retener mis bienes, no puedo retener ni siquiera mi fuerza, porque el día que envejezca ni siquiera voy a tener mi fuerza. Mis recursos se gastan. Pues, si se van a gastar, tratemos de ponerlos, ¿sí?, sembrando en aquello que va para la eternidad, ¿sí? Porque todo lo otro, los bienes que yo pueda obtener, ¿sí?, gasto mi esfuerzo y mis recursos, ¿en qué? En teniendo un mejor auto, teniendo una mejor casa, viajando, etcétera, etcétera. Pero ¿qué va a pasar con todo eso? Va a ser desecho. Yo hoy puedo conocer el mundo entero, ¿sí?, y puedo viajar por todos lados. Y ese mundo va a ser desecho. En la eternidad no va a ser el mundo que nosotros conocemos hoy. Vale decir, todo lo que hay va a ser desecho. Por lo tanto, si nuestros recursos invirtámoslos en Dios y vivamos, dice, en santa y piadosa manera de vivir, es decir, apartados del mal, ¿sí?, siendo que todo esto va a ser destruido, ¿sí?, vivan en santa, de una manera apartada del mundo, apartada del mal, ¿sí?, y dispuesta a Dios. ¿Por qué? Porque es en el único lugar donde nosotros podemos sembrar para la eternidad. Es en el único lugar donde nosotros vamos a sembrar, ¿sí?, y la cosecha la vamos a ver en la eternidad, vamos a sembrar para Dios. Un alma que se salva hoy, ¿sí?, es una persona que va a pasar una eternidad con Dios, ¿sí? Y es mucho más importante que aquello que nosotros le podamos llegar a dar para satisfacer su necesidad primaria. Si una persona que tiene hambre, por supuesto, uno le puede llegar con comida, pero es necesario que uno le llegue con el Evangelio, porque nosotros sabemos que una persona que cree en Dios hoy es una persona que se salva para toda la eternidad, pero mañana va a volver a tener hambre. Sí, por lo tanto, sembremos, ¿sí?, sembremos en aquellas cosas que dan fruto para la eternidad. ¿Sí? Y vivamos, dice, en santa, es decir, una manera apartada del mundo, apartada del pecado, apartada del mal, y piadosa, ¿sí? Primera Juan 2:6, ahí cerquita. Bien. Dice, el que dice que permanece en él debe andar, ¿sí?, como él anduvo. Ahora, ¿cómo anduvo Cristo? Si nosotros vamos al versículo 17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cristo vivió haciendo la voluntad de Dios, guardando los mandamientos de Dios, ¿sí? Cristo anduvo haciendo el bien y Cristo anduvo, ¿sí?, Cristo vivió sin pecado. Y así como Él anduvo, ¿sí?, así como Él anduvo, nosotros debemos andar, ¿sí? Así como Él anduvo, nosotros también debemos andar. ¿Cómo? Haciendo el bien, ¿sí?, y sin pecar. Luego allí tenía anotado también, en relación a esto, Santiago 3:14, 2:14, bueno, que hay una referencia. Tercera Juan 4. No tengo yo mayor gozo que él, el oír que mis hijos andan en la verdad. Bien, ¿qué es andar en la verdad? ¿Sí? ¿Qué es andar en la verdad? Dice, tu palabra es verdad. ¿Sí? Dijo Jesús, tu palabra es verdad. ¿Sí? La Biblia es la verdad. Ahora, ¿qué significa que nosotros andamos en la verdad? Significa que lo que nosotros creemos, es lo que hablábamos hoy, que lo que nosotros creemos, que las convicciones que nosotros tenemos, ¿sí?, es la manera en la cual nos conducimos, ¿sí? Y esto a mí me habla de integridad. Muchas veces vemos personas y hablamos de honestidad, y la honestidad en realidad es lo que las personas ven de mí, pero la integridad es lo que yo verdaderamente soy, lo que yo mismo pienso de mí. ¿Por qué? Porque yo no me puedo engañar a mí mismo. Yo sé lo que hago cuando estoy en oculto, ¿sí? Hoy en día, en todos lados, siempre hubo necesidad de personas íntegras,
¿sí? No solamente personas honestas, no solamente de personas que se muestren haciendo el bien, o de personas que estén bien vistas de la gente, ¿sí? No solamente eso, sino personas que en lo oculto, ¿sí? Que cuando nadie los ve, también tengan buena conducta, que anden, y eso es andar en la verdad, ¿sí? Es ser íntegro, ¿sí? Es ser íntegro. Me manejo por mis convicciones, ando por mis convicciones, me vean o no me vean, ¿sí? Que me vean o que no me vean, lo que yo hago no cambia el carácter moral de lo que yo haga, por más que me vean o no me vean. Lo que está mal si me ven, y lo que está mal si no me ven. Eso es integridad. Y así es como el cristiano se debe manejar. Y eso es andar en la verdad. Si me ven o si no me ven, es indistinto. Porque nosotros sabemos que siempre Dios nos ve, ¿sí? Y eso también es temor de Dios. Entonces, la integridad va de la mano con el temor de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me ve, ¿sí? Y aunque las otras personas no me vean, Dios sí me ve, ¿sí? Dios sí me ve. Y no depende de que otra persona me vea para que yo haga el bien. Hago el bien porque es lo correcto, no hago el mal porque está mal, ¿sí? Al margen de que alguien me vea o de que alguien no me vea. No solamente en la cristiandad indudablemente que hace falta cristianos íntegros, pero en el mundo entero falta integridad. En el mundo entero, el mundo reclama integridad. La corrupción que hay es por falta de integridad, porque se cierra la puerta de un despacho y ahí adentro nadie sabe lo que pasa, pero después se ven los resultados, ¿sí? El mundo entero necesita integridad. Cuanto más nosotros también en la iglesia necesitamos cristianos íntegros, ¿sí? Cristianos íntegros que anden en la verdad. Allí Juan se regocijaba sabiendo que los hijos, es decir, los llama hijos a los de la iglesia, si no me equivoco, de Jerusalén, ¿sí? Los llama hijos, dice, sabiendo que mis hijos andan en la verdad, ¿sí? Él les llama hijos a aquellos que engendró espiritualmente, dice, y él se alegra sabiendo que ellos andan en la verdad, que son personas íntegras, ¿sí? Que son personas íntegras, que lo que tienen por convicciones intelectuales o espirituales, ¿sí? Es lo que hacen en su vida práctica. Segunda Juan, versículo 6. Bien. El amor a Dios es guardar sus mandamientos. Nosotros, y el amor, fíjense que dice, el amor de Dios se muestra, el amor de nosotros hacia Dios también se muestra. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, nosotros, ¿cómo mostramos el amor a Dios? Guardando sus mandamientos. Si nosotros, respecto a eso, hay otros pasajes ahí abajo, 1 Juan 5:3, que también ahora lo vamos a leer. Sí, pero nosotros debemos andar, ¿sí? Según sus mandamientos, amando a Dios. Pero ¿cómo andamos amando a Dios? ¿Cómo mostramos nuestro amor a Dios? ¿Sí? Guardando sus mandamientos. No hace falta que un creyente, que una persona diga que ama a Dios. No hace falta. Si nosotros leemos su vida, es muy fácil darse cuenta si ama a Dios o si no ama a Dios. Una persona que no guarda los mandamientos de Dios, ¿sí? Una persona que no guarda los mandamientos de Dios, no ama a Dios. No me importa lo que diga. No me importa lo que diga. ¿Sí? Porque el amor, más allá de ser de que uno pueda sentir amor o no sentirlo, ¿sí? El amor a Dios es guardar sus mandamientos, ¿sí? Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Allí dice en Juan 15:14, después también está como texto, ya me adelanté, ¿sí? Pero nosotros tenemos el amor a Dios es guardar sus mandamientos, ¿sí? Y nosotros mostramos el amor a Dios guardando sus mandamientos, no de otra manera, ¿sí? Podemos cantar alabanzas, sí. Podemos orar también, podemos leer la Biblia también, pero el amor del cristiano hacia Dios se muestra en guardar sus mandamientos, ¿sí? No lo digo yo, lo dice Juan, y prácticamente el Evangelio y las 3 cartas de Juan hablan del tema, ¿sí? Y recalcan ese punto, la obediencia a los mandamientos de Dios como forma de mostrar el amor a Dios. 1 Juan 5:3. Sí, allí hay 2 puntos. La pregunta dice, ¿qué dice 1 Juan acerca de los mandamientos divinos? ¿Sí? Lo que decíamos recién, ¿sí? Nosotros mostramos el amor a Dios guardando sus mandamientos, pero sus mandamientos no son gravosos y no son pesados, ¿sí? ¿Por qué no son pesados? Porque nosotros también tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina, el Espíritu Santo que nos guía a la verdad, ¿sí?
Jesús dijo, llevad sobre vosotros mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es mucho más pesada la carga del pecado, ¿sí? Es mucho más pesada la carga del pecado no perdonado, ¿sí? Que obedecer los mandamientos de Dios. Por eso dice que no son gravosos, ¿sí? Que no son pesados. Allí guardarlo, por supuesto, lo que quiere decir es cumplir los mandamientos, ¿sí? Guardar los mandamientos significa cumplir los mandamientos, ¿sí? No se trata de atesorarlos o de saberlos, ¿sí? Sino que se trata de cumplir, de guardarlos en nuestra vida cotidiana, en tenerlos presentes en nuestra vida cotidiana y cumplirlos. Juan 14, 21. Bien, si nosotros amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Dice, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos, mi Padre también los va a amar, dice Jesús. ¿Sí? Allí hay una bendición, ¿por qué? Si nosotros amamos a Dios, ¿sí? Dios también nos ama. ¿Sí? Dios nos ama por más que nosotros no lo amemos, ¿sí? Pero hay un amor especial de Dios hacia aquel que guarda sus mandamientos. ¿Sí? Dice, luego dice, no solamente el Padre lo va a amar, sino también yo lo voy a amar. ¿Sí? Dice, y nos manifestaré y me manifestaré a Él. ¿Sí? Y nosotros podemos ver la manifestación del amor de Dios en nuestra vida. Si nosotros amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, nosotros podemos ver en nuestra vida la manifestación de Dios. Muchas veces se habla, había un texto ahí, 2 Corintios 5, que dice, por fe andamos, no por vista. Y muchas veces pensamos que la fe del creyente es una fe ciega. Y es una fe ciega para la salvación, porque nosotros creímos en Cristo cuando se nos predicó el Evangelio y tenemos una fe ciega. Pero mi fe es ciega hasta cierto punto, porque en cierto punto se ve fortalecida todos los días viendo el obrar de Dios en mi vida o en la vida de los otros. Que yo lo voy a ver, ¿sí? Que yo lo voy a ver si me preocupo en mirar a Dios. Y ahí voy a ver la manifestación de Dios. No sé si me explico. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, vemos que Dios nos protege? ¿Sí? Se fueron a juntos y estuvieron la iglesia orando. ¿Y cómo puede decir uno, bueno, entran a la cárcel y un montón de presos se convierten a Cristo? ¿Sí? Y eso es una manifestación del poder de Dios. ¿Dios se manifiesta o no se manifiesta? Claro que se manifiesta. Claro que se manifiesta. Pero hay una persona que puede decir, bueno, pues están todos locos. ¿Sí? Se arrodillaron y se pusieron a orar. Está bien, es una persona que no ve y no entiende el poder de Dios obrando en ese momento. Pero los que tenemos a Cristo podemos ver a Dios obrando en nuestra vida todos los días. Cuando se está organizando un evento, pronostican lluvia y el pueblo de Dios ora y la tormenta se corta por lo menos en el tiempo que dura el evento. Eso es manifestación del poder de Dios. ¿Sí? Entonces, mi fe es una fe en cierto punto ciega porque yo creo en Dios sin haberlo visto. Pero también mi fe se ve fortalecida cuando yo veo la respuesta de Dios y cuando veo la manifestación de Dios, ya sea en mi vida, en sus obras, en lo que pasa a mi alrededor, en la respuesta a las oraciones. Muchas oraciones que no son respondidas como uno quiere, ¿sí? Pero que uno ve que son respuestas a las oraciones. Y muchas veces que Dios responde a las oraciones mucho mejor, ¿sí? De lo que nosotros pensamos que lo podía llegar a responder. ¿Sí? Entonces, por supuesto, la fe es una fe ciega para salvación, pero en nuestra vida diaria nosotros vemos la manifestación. Y ahí dice, el que me ama, yo me manifestaré a Él. ¿Sí? Y nosotros podemos ver las manifestaciones del poder de Dios si tenemos ojos de fe para poder verlas. ¿Sí? Por eso es necesario también estar atentos, ¿sí? Viendo la manifestación del poder de Dios en nuestra vida, a nuestro alrededor, en un montón de situaciones. Y yo creo que si acá preguntaríamos, podríamos hablar muchísimo de esto, ¿sí? Porque muchísimo, yo creo que todos tenemos testimonios personales de la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Muchas veces Dios siembra en nuestro corazón. Hay un hermano que está pasando necesidad, nadie sabe nada y de repente cae un hermano con mercadería. Y uno dice, ¿y quién le avisó al hermano? No, nadie, porque él no le había dicho a nadie que pasaba necesidad. ¿Y qué es eso? Manifestación del poder de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios toca al hermano para que le lleve mercadería o para que le supla la necesidad. Un montón de casos, nosotros podemos ver un montón. En nuestra vida, ¿sí? Cotidianamente lo vemos. ¿Sí? Algunos son más llamativos que otros, pero la manifestación del poder de Dios siempre está. Y hay un texto, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Los que aman a Dios y cumplen sus mandamientos. Nosotros muchas veces tomamos la segunda parte del texto, dice, ¿sí? Que todas las cosas nos ayudan a bien, pero nos olvidamos de la parte del amor de Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
¿sí? Si nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, ¿sí? Amamos a Dios, lo que suceda, ¿sí? Va a ser para nuestro bien, por más que a veces nosotros no lo entendamos de esa manera, ¿sí? Pero si nosotros amamos a Dios, podemos tener la plena seguridad, ¿sí? Si nosotros cumplimos con sus mandamientos, ¿qué? Nosotros podemos tener la plena seguridad que todas las cosas que nos sucedan van a ser para nuestro bien, pero el requisito es indispensable, ¿sí? Amar a Dios. Juan 15:10. ¿Alguno lo tiene? Bien, es un versículo que resalta el punto que veníamos dando anteriormente, ¿sí? Dice, Jesús decía en Juan 15:14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, ¿sí? Queremos ser amigos de Dios, debemos cumplir con los mandamientos de Dios. Cuando Juan habla, básicamente habla de dos mandamientos, ¿sí? Hay dos mandamientos que son, por así decirlo, los más importantes. Cuando Jesús le pregunta, dice, ¿cuál es el más grande mandamiento? En Mateo le preguntan a Jesús, y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y después dice, y el segundo es semejante. Y semejante quiere decir es del mismo carácter, está a la misma altura, ¿sí? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y Juan, cuando habla, ¿sí? Por eso habla del amor a los hermanos, dice, ¿cómo puedo yo amar a Dios que no veo si no amo a los hermanos que sí veo? ¿Sí? Entonces, allí me está hablando de ese amor práctico que debe haber entre nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese amor que yo puedo tener hacia el prójimo, ¿sí? Está a la misma altura del amor que yo tengo que tener a Dios, porque es semejante, ¿sí? En importancia, es tan importante amar a Dios como amar al prójimo. Es tan importante amar a Dios como amar al prójimo. Y el último versículo ya de esta primera parte, 1 Juan 3:22. Bien, ¿sí? Dice, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, ¿sí? Allí hay una aclaración respecto a este pasaje, ¿sí? Nosotros no negociamos con Dios, ¿sí? Yo no hago la voluntad de Dios, obedezco los mandamientos de Dios para que Dios conteste la oración como yo la estoy pidiendo. Señor, quiero esto, entonces obedezco a Dios. No es una negociación, ¿sí? Es una condición para que nuestra oración sea oída, ¿sí? Y para que sea contestada. Ahora, va de la mano con un montón de cosas que tienen que ver con la oración, porque nos dice, ¿vamos a pedir como conviene? No sabemos, ¿sí? Nosotros vemos con nuestros ojos, pero Dios puede ver el corazón, y Dios ve mucho más allá de lo que vemos nosotros. Entonces nosotros vamos a pedir, lo que vamos a tener, si obedecemos su mandamiento, es respuesta de Dios, ¿sí? Lo que no quiere decir que la respuesta que Dios nos vaya a dar sea la respuesta que nosotros esperamos. No sé si me explico. Si yo obedezco los mandamientos de Dios y el obedecer los mandamientos de Dios me pone a mí bajo la órbita de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pedir como conviene, y vamos a pedir como conviene si hacemos lo que a Dios agrada. ¿Por qué? Porque si hacemos lo que a Dios agrada, vamos a tratar de pedir para el agrado de Dios, no para nuestro agrado. No sé si me explico. Entonces, no voy a pedir como yo quiero o lo que yo quiero, voy a pedir lo que Dios quiere, ¿sí? Y no siempre la garantía de la respuesta de la oración es la respuesta de lo que yo pido, ¿sí? Pero sí, si yo obedezco los mandamientos de Dios, lo que yo sí voy a tener es respuesta a la oración, ¿sí? Y obedecer los mandamientos de Dios me garantiza la respuesta a la oración, claro que sí, pero no es una negociación con Dios. Yo no obedezco a Dios para que Dios me dé lo que yo le estoy pidiendo. Yo le tengo que obedecer a Dios para que mi oración sea escuchada y para que mi oración sea respondida, ¿sí? Conforme va a ser respondida, conforme sea la voluntad de Dios, ¿sí? Nosotros, porque si no, tendríamos que rever un montón de cuestiones, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros pedimos por la sanidad de un hermano y el hermano al fin y al cabo termina muriendo? Entonces, o nosotros no estamos viviendo conforme a los mandamientos de Dios, ¿sí? O no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y normalmente uno pide conforme al corazón. Cuando hay una persona enferma, uno pide por su sanidad. Pero no siempre es la voluntad de Dios que se sane, ni tampoco quiere decir que estemos en pecado y por eso la persona no se va a sanar, ¿sí? Simplemente muchas veces nosotros pedimos conforme a lo que nosotros podemos ver y el deseo nuestro para un ser querido, para un hermano, es que quede con nosotros, pero no siempre sea la voluntad de Dios,
¿sí? Entonces la vamos a recibir siempre y cuando sea la voluntad de Dios, ¿sí? La respuesta que nosotros estamos pidiendo. Muchas veces la respuesta no es lo que nosotros pedimos. No sé si me explico. Bien, hasta allí la parte del testimonio, ¿sí? Es importante que nosotros como cristianos nos manejemos de esta manera. Hay otros puntos más en los cuales nosotros podamos estar resaltando, ¿sí? La vida cristiana es una vida espiritual, ¿sí? Por lo tanto, como cristianos debemos vivir vidas espirituales, ¿sí? Vidas que agraden a Dios, ¿sí? Andar, ¿sí? Conforme a los puntos que estábamos viendo, obedeciendo los mandamientos de Dios, amando a los hermanos, conduciéndonos sabiamente para con los de afuera, pero también, ¿sí? Dando testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida. Nosotros creemos, ¿sí? Que la palabra de Dios es autoritativa, tiene poder en sí misma para dar vida, ¿sí? Tal es así que podemos tener muchísimos testimonios de personas que se convirtieron. Por ejemplo, nosotros como somos los que estamos en el grupo Gedeones, sabemos de personas que se han convertido con la simple lectura de la palabra de Dios, ¿sí? No hizo falta de un interlocutor que le explicara el Evangelio. Con la lectura de la palabra de Dios, mucha gente se convirtió con la lectura de un folleto, mucha gente se convirtió con la lectura de una hoja de la Biblia, hay testimonios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tiene poder en sí misma, No hace falta, no es indispensable un interlocutor que la explique. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo, que es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Por eso es importante que cuando nosotros testificamos, ¿sí? Que utilicemos la palabra de Dios, cuando nosotros demos testimonio, que utilicemos la palabra de Dios. Vamos a ver ahora la forma que tenemos de testificar. Isaías 55:11, como introducción a esta parte. Ya estamos medio cerca del tiempo. Dice, Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquella para lo cual la envié. Cuando nosotros hablamos, predicamos la palabra de Dios, largamos la palabra de Dios. Y Dios va a prosperar su palabra, ¿sí? Sí, Dios va a ser el que va a hacer prosperar su palabra. Y va a cumplir el propósito, la palabra de Dios va a cumplir el propósito para el cual Él la envió. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Muchas veces nosotros queremos ocupar el lugar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Y sin embargo nosotros insistimos tanto a la gente sobre una persona y queremos convertirlo. Pero en realidad el que lo va a convertir en el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Allí vamos a ver en Lucas 8:39. Bueno, primero en Apocalipsis 1:5 a Jesús se lo llama el testigo fiel. ¿Por qué? Porque Jesús fue el primero que dio testimonio de la verdad, ¿sí? Jesús cuando vino, Él dio testimonio de la verdad, ¿sí? Por eso es el testigo fiel, ¿sí? Lucas 24:48, el que lo tenga. ¿Sí? Eso le dice a los discípulos, vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Sí? De lo que Jesús había hecho, ellos eran testigos de las cosas que habían pasado, ¿sí? Entonces, Juan dice lo que hemos visto con nuestras manos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, etcétera, etcétera, ¿sí? Esos anunciamos, ¿sí? Ellos eran testigos oculares, ellos habían estado con Jesús, lo habían tocado, habían visto un montón de cosas, ¿sí? Y Jesús los manda a que testifiquen, pero fíjense, Lucas 8:39, ¿quién fue el primer misionero? Lucas 8:39, ¿alguno lo tiene? Dice, ¿y a quién se le dijo esto? Al endemoniado gadareno, ¿sí? Jesús fue a la región de Gadara, allí se encontró con un endemoniado, le sacó los demonios, ¿sí? Y el endemoniado lo quería seguir, quería ir con él. Pero Jesús le dice esto, dice, vete a tu casa, ¿sí? Y a tu parentela y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Y esto fue antes que Jesús enviara las otras misiones evangelísticas o las otras misiones en el pueblo, ¿sí? La misión de los 70 o los 12, ¿sí? El primer misionero que envía a Cristo es el endemoniado gadareno y le dice, anda y contá lo que Dios hizo contigo. ¿A dónde? A tu casa, a tu parentela, a tu ciudad. Hoy se hacen congresos misioneros, ¿sí? Se ha tomado y está muy bien que se hagan, ¿sí? Y normalmente nosotros tenemos el concepto de misionero de la persona que se fue al África o se fue a algún lugar
especial, y por supuesto son misioneros, merecen todo el respeto, pero nosotros también somos misioneros donde Dios nos ha colocado en el trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia, los que tienen familia que no son creyentes, ¿sí? Y el mandamiento de Dios es ese, es vete a tu casa y a tu parentela. Si después Dios te llama para ir al África, está buenísimo, ¿sí? Pero Dios no te va a llamar para ir al África si vos no sos misionero primero en tu familia, ¿sí? Si no sos misionero vos donde Dios te colocó. Porque es mucho más difícil también, ¿sí? Dice, nadie es profeta sino en su propia tierra, dijo. ¿Sí? Es más, a Jesús dudaban de su mesianismo cuando él fue a Galilea. Por eso estuvo impedido de hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque ellos mismos no le creían. Entonces es mucho más difícil ser uno misionero en el lugar propio de uno, en su casa. ¿Por qué? Porque mi familia me conoce como soy. ¿Sí? Mi mamá me conoce como soy, mi papá me conoce como soy, mis amigos me conocen como soy. Y ahí entra a jugar el testimonio. ¿Sí? Si yo tengo un buen testimonio, por supuesto que voy a poder abrir mi boca y predicar el Evangelio. Ahora, si mi testimonio no es bueno, ¿sí? ¿Con qué cara puedo abrir mi boca y predicar el Evangelio? ¿A quién van a creer? ¿Van a creer a lo que yo digo o van a creer a lo que yo vivo? ¿Sí? Dice... Bien, seguimos. Eso es lo que tiene que ver con el endemoniado gadareno y el primer misionero que Jesús envió. Segunda Timoteo 1:8. Bien, ¿el Evangelio nos puede traer aflicciones? Claro que sí. Es lo que decíamos hoy. ¿Sí? ¿El Evangelio nos puede traer aflicciones? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿sí? Cuando nosotros damos testimonio o cuando testificamos, ¿sí? Nosotros afectamos los intereses de Satanás. ¿Sí? Entonces, por supuesto que nosotros vamos a tener oposición, por supuesto que se nos van a burlar, por supuesto que van a pasar un montón de cosas. ¿Sí? Y dice, ¿qué tenemos que hacer? Sufrir esas aflicciones. Allí Pablo le dice, no te avergüences, no tengas vergüenza de dar testimonio de Jesús ni de mí. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque Pablo estaba preso por causa del Señor. Por supuesto, hoy lo de Pablo no cuenta, ¿sí? Hoy no damos testimonio de Pablo, pero sí damos testimonio de Jesús, ¿sí? Damos testimonio de Cristo, ¿sí? Y no nos tenemos que avergonzar, no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener vergüenza de dar testimonio de Cristo. A Cristo no le dio vergüenza estar en la cruz, ¿sí? A Cristo no le dio vergüenza rescatarnos, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué tener vergüenza de dar testimonio de Cristo, ¿sí? Y de lo que Él hizo en nuestra vida, ¿sí? Luego dice, ahora bien, ¿cómo puedo dar testimonio? Y da 3 formas en las cuales nosotros damos testimonio, ¿sí? Primero habla de una invitación. Vamos a ver, Hechos 10:24, al de Juan lo vamos a dejar porque ya estamos pasados con el tiempo. Hechos 10:24. Bien, ¿sí? ¿Qué hizo Cornelio? Cornelio, ¿sí? Recibe una visión, dice, mandar a buscar a Pedro, Pedro recibe una visión, dice, acompañarlo a los que te vienen a buscar, él va, llega. ¿Y qué hace Cornelio? Cornelio no sabía, no conocía el Evangelio. Entonces, ¿qué hace él? Llama y convoca en su casa a todos familiares y amigos, ¿para qué? Para que escuchen el mensaje de Dios, para que escuchen el Evangelio, ¿sí? Entonces, una forma que nosotros podamos dar testimonio es haciendo ¿qué? Invitando a las personas a que escuchen el Evangelio, ¿sí? Muchas veces podemos no tener palabras y nos pasa, ¿sí? Nos pasa que podemos no tener palabras, ¿sí? Pero nosotros sabemos que los domingos aquí se predica el Evangelio, ¿sí? Por lo tanto, podemos tranquilamente invitarlos, ¿sí? Hay hermanos que están bien capacitados para predicar el Evangelio, ¿sí? Podemos acordar una cita también, ¿sí? Entonces, primera forma que nos da ahí es a través de una invitación. El segundo, el pasaje es largo, es Hechos 22, del 1 al 21, y es donde Pablo relata su conversión, ¿sí? La segunda forma que nosotros podemos dar testimonio, testificar, es lo que Dios hizo en nuestra vida, ¿sí? Esto es una forma que se utiliza mucho, sobre todo en personas que han vivido licenciosamente. Yo no provengo de esa, gracias a Dios, no provengo de esa vida. Recibí a Cristo cuando era un adolescente, un joven. Entonces, no tuve ni siquiera tiempo de hacer testimonio en el mundo, ¿sí? Recibí a Cristo y Dios me libró de un montón de cosas, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo que contar mi testimonio, no tengo mucho para decir. Venía a la escuela dominical, tuve conciencia de mi pecado, recibí a Cristo. No tengo mucho más para decir, ¿sí? Pero hay personas cuyo testimonio es mucho más impactante. Uno dice, sí, andaba en la droga, tenía tal cosa, tal otra, y Dios me rescató de acá, y hoy Dios hizo esto en mi vida. Lo que es importante siempre que nosotros resaltemos, ¿sí? Para quienes predican de esta forma, que dan su testimonio personal, es que la obra hecha en la vida,
¿sí? No es por propia voluntad, es obra de Dios. Es obra de Dios. Es decir, el cambio que opera en mi vida no es porque yo tuve la voluntad de hacerlo, sino porque Dios fue el que hizo el cambio en mi vida y me rescató de esa mala manera de vivir. ¿Sí? Y con eso normalmente va la invitación. No sé si ustedes se acuerdan cuando vino Fernando Soriano, era la forma que él tenía de predicar. Ahora, en todos los casos, siempre es necesaria la palabra de Dios, porque lo que es vivo y eficaz es la palabra de Dios. Romano dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. La que hace la obra es la palabra de Dios. Por eso, por más que uno pueda contar su testimonio, es importante que nosotros siempre usemos la palabra de Dios, porque la que tiene autoridad y la que tiene poder no es mi palabra, es la palabra de Dios. Por eso es importante que podamos citar versículos, ¿sí? Y que podamos dar no lo que yo pienso, lo que yo quiero, sino la palabra de Dios. ¿Sí? Mi testimonio, pero acompañada por la palabra de Dios, que al fin y al cabo es la que produjo el cambio en mi vida o en la vida de cualquiera que haya recibido a Cristo. Y la tercera, ¿sí? Es mediante una presentación bíblica. Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, anunció el Evangelio de Jesús. Bien, allí es Felipe y el etíope. El etíope iba leyendo una parte de la Biblia, creía en Dios, ¿sí? El etíope no era cristiano porque él había ido a adorar al templo, a adorar al Dios, a Jehová, pero en lo que vendría a ser la dispensación, la vieja dispensación, ¿sí? Y cuando él iba de camino iba leyendo y no entendía lo que estaba leyendo, se acerca a Felipe y ¿qué hace? Empieza de la escritura y le da el Evangelio, porque lo que él iba leyendo era el pasaje, si no me equivoco, de Isaías 53. Entonces él empezó desde la escritura y con eso le predicó el Evangelio. Lo que nosotros también tenemos hoy, ¿sí? Es la exposición bíblica, ¿sí? Dando testimonio. Y cuando hablamos de exposición bíblica, uno por ahí puede decir, bueno, es lo que se predica el domingo a la noche. Bueno, es también, ¿sí? Pero nosotros, ¿sí? Yo no, lo dije antes, yo no tengo un testimonio fuerte para contar. Normalmente cuando predico el Evangelio, lo hago sobre la narración bíblica, ¿sí? No hay una forma correcta de predicar el Evangelio con la narración bíblica, pero sí hay formas incorrectas de predicarlo, ¿sí? No hay una forma correcta, como decir, bueno, se tiene que estructurar sí o sí de esta manera para que sea el Evangelio bien predicado. Pero sí hay formas incorrectas. Hay cosas que en la predicación del Evangelio no pueden faltar, ¿sí? Cuando nosotros testificamos de Cristo hay cosas que no pueden faltar. Allí da unos puntos, ¿sí? La verdad del amor, etc. Yo creo que alguno que busque Juan 8:24. Yo lo tengo acá. Bien, justo. ¿Sí? Disculpen. Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y esto es una opinión personal, ¿sí? Creo que la clave del Evangelio se resume en este pasaje. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo soy, si vamos a Éxodo capítulo 3, es el nombre de Jehová, es Jehová, es yo soy. Y Jesús, cuando dice, si no creéis que yo soy, ¿sí? Él se está autodenominando Dios, Jehová. Por lo tanto, lo que está diciendo ahí es, si no crees que yo soy Dios, que yo soy Jehová, en vuestros pecados moriréis. ¿Y qué significa morir en los pecados? Morir sin Cristo, ¿sí? Morir en la condenación. Por lo tanto, la raíz del Evangelio, el núcleo central del Evangelio, es la deidad de Cristo. Una persona que no cree que Jesús es Dios, ¿sí? No tiene salvación, porque su sacrificio carece de valor, ¿sí? Dios siempre rechazó el sacrificio humano. Y si Cristo no es Dios, el que estuvo clavado en la cruz fue un ser humano común y corriente. Y es un sacrificio humano que Dios desechó desde siempre. No tiene valor, ¿sí? Pero si Cristo es Dios, como Él mismo lo afirma y como la Biblia nos enseña, es distinto, ¿sí? Porque ese era el Cordero de Dios que moría por los pecados del mundo, ¿sí? Que moría por nuestros pecados. Entonces ya ahí sí tiene otro carácter la muerte de Cristo. Entonces el núcleo central del Evangelio es la deidad de Cristo. Nosotros hoy hablamos con un testigo de Jehová y le preguntamos, ¿pero vos qué pensás que es Cristo? Y es un Dios menor, o no es Dios. Uno habla con un judío y es un profeta, uno habla con un maometano, ¿sí? Y dice, es un profeta, es un gran profeta. Jesús fue mucho más que eso, ¿sí? Y uno dice, ¿qué herramienta tenés vos para decir que esa persona no es cristiana? Yo tengo la Biblia como herramienta, ¿sí? Que si esa persona no cree que Jesús es Dios, Jehová, ¿sí? Esa persona no tiene salvación, ¿sí? Y vale también decir nosotros que nos preguntamos, ¿qué pensamos nosotros quién es Cristo?
Nosotros hablamos de Jesús, pero ¿quién es Cristo para nosotros? ¿Es realmente Dios? ¿Es realmente Jehová? ¿Sí? Es una cuestión para que nos planteemos. Es la raíz del Evangelio. Dice, si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Si no creemos que Jesús es Dios, estamos muertos en pecado. ¿Sí? El eje central es, particularmente, creo que el eje central pasa por ahí, el eje central del Evangelio. Pero lo que no puede faltar en la predicación del Evangelio, la deidad de Cristo. Lo que no puede faltar en la predicación del Evangelio es la conciencia de pecado. ¿Sí? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y así hay 2 puntos en ese pasaje. Yo lo utilizo siempre cuando predico. ¿Por qué? Porque me habla de la pecaminosidad de todos. El único que no pecó es Cristo. O sea, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Jesús es el único que no pecó. De ahí en más, todos, ¿sí?, pecamos. ¿Sí? Pecó el peor homicida, pecó Hitler, ¿sí?, pero también pecó el mejor tipo del mundo. Todos pecaron. Entonces, por cuanto todos pecaron y la conciencia de pecado no puede faltar. ¿Por qué? Porque ¿de qué se va a arrepentir la persona si no tiene conciencia de que es pecadora? ¿De qué me arrepiento yo? Yo soy un flor de tipo, nunca pequé. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Sí? Por eso es importante en la predicación del Evangelio la conciencia de pecado. La persona tiene que saber que es pecadora. ¿Sí? Que su pecado tiene consecuencia. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. ¿Sí? Tiene una consecuencia actual, la separación de Dios, pero tiene una consecuencia eterna. ¿Sí? Y que me habla del lago de fuego, del infierno. ¿Sí? Lo podemos ver allí en Apocalipsis, capítulo 20, si no me equivoco, el juicio del gran trono blanco. ¿Sí? Pero el pecado en la vida de la persona tiene una consecuencia que es eterna. Y eso tampoco puede faltar en la predicación del Evangelio. La conciencia de pecado, la consecuencia del pecado, la separación de Dios. Lo que no puede faltar tampoco es el amor de Dios. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16 también dice algo parecido. ¿Sí? El amor de Dios. Por un lado, la persona tiene que entender que es pecadora, que por su pecado está separada de Dios, que tiene una condenación eterna. También tiene que entender, ¿sí?, que Dios lo ama, aún en su condición de pecadora, y por eso envió a Cristo, ¿sí?, que Cristo murió. Y ahí es donde entra a jugar quién es Cristo, por qué su muerte es importante. ¿Sí? Porque Cristo pagó en la cruz el precio que nosotros no podíamos pagar. Nosotros nunca íbamos a poder pagar el precio de nuestro pecado. Jesús sí lo pagó. ¿Sí? Y luego en lo que no puede faltar en la predicación del Evangelio es el arrepentimiento. ¿Sí? Lo que no puede faltar es el arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Del pecado. ¿Sí? Del pecado. Entonces, son elementos que no pueden faltar. Luego podemos hablar también de las glorias eternas. ¿Sí? Pero para que la persona sea salva, ¿salva de qué? Salva del infierno. ¿Sí? Es necesario que hablemos en la predicación del Evangelio del pecado, de la deidad de Cristo, del pecado, de la consecuencia del pecado, del amor de Dios, ¿sí?, y del arrepentimiento. ¿Sí? No existe una forma correcta de predicar el Evangelio, pero estos elementos no pueden faltar. Tampoco uno puede decir, bueno, el orden. Muchas veces me ha tocado hablar con personas y no siempre he podido respetar el orden. Cuando lo hacemos desde el púlpito, cuando lo hacemos de una forma ordenada, es más fácil porque uno va estructurado respecto del orden que lleva. Ahora, cuando nosotros predicamos el Evangelio mano a mano, cara a cara con una persona, no siempre podemos respetar el orden, porque muchas veces arrancamos desde la necesidad, puede ser una necesidad física o una necesidad espiritual que tenga la persona, y vamos a terminar en eso. Tenemos que entender que cuando una persona viene con un problema, con una necesidad, nosotros somos cristianos y nos viene a consultar, el primer problema que tiene esa persona puede tener un problema con su esposa, pero el principal problema no es el problema con su esposa, el principal problema es el problema espiritual que no tiene a Cristo en el corazón. Entonces nosotros podemos escuchar su problema, tratar de aconsejarlo en su problema, pero como cristianos a donde debemos apuntar es al Evangelio. ¿Por qué? Porque el principal problema que puede tener él, su relación con su esposa puede tener vaivenes. Hoy puede estar bien, nosotros le podemos aconsejar muy bien, restablecer la relación, ¿sí? Pero si no le predicamos el Evangelio a esa persona, el día que se muera va a estar tan condenada a si estaba casada o si estaba divorciada. Entonces, el punto al cual nosotros debemos apuntar siempre es la predicación del Evangelio. Entender que el principal problema que tiene un incrédulo es con Dios. ¿Sí? Entonces, que nosotros podamos meditar también en esto. ¿Sí? Que podamos meditar en esto. Que tomemos, que nos preparemos para predicar el Evangelio. ¿Sí? Que nos preparemos para predicar el Evangelio. Ya sea testificando, contando nuestro testimonio, invitando a las personas o también haciendo una presentación bíblica. ¿Sí? Todo lleva una preparación, pero debemos estar preparados. ¿Sí? La Biblia dice que debemos estar preparados, ¿sí?, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. A vos viene un incrédulo y te pregunta, ¿vos en qué crees? No, yo voy a ir al cielo con Dios. Ajá. ¿Y por qué va a pasar eso con vos y yo no tengo el mismo camino? ¿Sí? Tenemos que estar preparados para presentar defensa. ¿Sí? ¿De qué? ¿De la esperanza que hay en nosotros? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Sí? Y poder decirle a una persona, yo creo esto porque Cristo hizo esto en mi vida. ¿Sí? Entonces, esa es la preparación que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Y estar preparados siempre para presentar defensa, ¿sí? De la esperanza que hay en nosotros. Vamos a terminar con un momento de oración. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra cuando habla es clara y, Señor, porque tu Espíritu Santo nos enseña. Y, Señor, que sea el deseo de nuestro corazón y que sea nuestra forma y nuestro modo de vida buscar agradarte, Señor, obedecer tus mandamientos, Señor, y cumplir toda buena obra para la cual tú nos has enviado, para la cual tú nos has rescatado, Señor, y que podamos vivir vidas verdaderamente cristianas, vidas espirituales, Señor, llevando fruto en toda buena obra. Por eso, Señor, necesitamos de ti, Señor, todos los días. Necesitamos fortalecer nuestra fe, Señor, y también poder predicar el Evangelio. Hay mucha gente que no te conoce, Señor, de la manera que sea, de la forma que sea, Señor, que podamos predicar tu Evangelio, Señor, para que cada día más y más almas puedan ser rescatadas. Señor, te pedimos que esta palabra que nos fue enseñada hoy, que permanezca en nuestros corazones, Señor, que podamos cumplirla, Señor, y que podamos llevar fruto, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor, frutos espirituales. Dejamos esta reunión en tus manos, Señor, y todo lo que sigamos haciendo, Señor, que tú nos bendigas, y luego también al retirarnos, Señor, que nos cuide del regreso a nuestros hogares. Oramos y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.